días, bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Como siempre, 55 minutos para informarles, compartir con ustedes los hechos que consideramos más relevantes ocurren aquí en nuestro país y también en parte del mundo. Buenos días, Andrés Matos Licho. Buenos días Gregory, buenos días a todo el país, a todos nuestros amigos televidentes cibernéticos del mundo que nos sintonizan cada día. Bienvenidos, aquí tenemos una nueva jornada con muchos temas, hoy 28 de abril, tenemos que hablar de eso y gracias a Dios que podemos hacerlo. Así que tú sabes que se conmemora hoy 28 de abril. ¿Qué se conmemora hoy? Tú no estabas nacido, ¿no? La salida de las tropas. Bueno, hoy 28 de abril fue el día en que el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson ordenó la invasión de 42,000 marines a la República Dominicana para sofocar la revuelta que había comenzado el 24 de abril y que había sido preparada con años de antelación. Una revuelta que perseguía la vuelta al poder a la presidencia del profesor Juan Bosch y el cual fue derrocado en 1963, que mucha gente cuestiona por qué el profesor Bosch dejó todos los militares trujillistas, los no trujillistas, para que le aseguraran su presidencia. Pero con la percepción que mucha gente había querido crear de que él no era un demócrata, a pesar de haber iniciado el gobierno más democrático, haber iniciado la democracia en el país, pues fue derrocado el 25 de septiembre por un complot militar que lo llevó al exilio y abortó en 7 meses el gobierno que hasta ahora se concibe como el inicio de la democracia que tenemos, que no se perfeccionó por ese golpe de Estado. A partir de ahí comenzaron grupos diferentes a rechazar el golpe de Estado y a organizar un movimiento que pudiera traer de nuevo a Bosch al poder. Ese grupo tenía líderes militares y tenía líderes políticos. El Bosch en el exilio, el líder político que estaba al tanto de todo eso, organizando eso, era el doctor José Francisco Peña Gómez, a quien le correspondió el 24 de abril llamar al pueblo a apoyar a los militares que habían apresado el Estado Mayor de la Fuerza de la Fuerza Armada o del Ejército, y que saliera al pueblo. Aquella llamada llevó al doctor Peña Gómez a hablar en tribuna democrática que le correspondía en ese momento, colocar la marsellesa y entonces decir: pueblo dominicano, a la calle, la democracia está por llegar, y narra los hechos ahí. El 28, esos 4 días fueron de un avance hasta victorioso de las fuerzas constitucionalistas, habiendo frenado las tropas de San Isidro, habiendo derrotado prácticamente todas las fuerzas regulares. Pero el 28 los Estados Unidos la intervinieron con complicidad de muchos dominicanos, argumentando que se aseguraban víctimas, pero lo que no querían era una victoria, porque significaba la vuelta de Bosch al poder y la vuelta de los principios democráticos. Ahí hubo una negociación, murió más gente, porque después de ahí vino el Hotel Matún, vino otra serie
de golpes, y hubo una negociación que trajo como presidente al doctor Luis Amiá Matió, y este organizó las elecciones. Mucha gente dice, y yo, fue hecha para que el doctor Balaguer fuera el presidente, y él fue el presidente electo el 16 de mayo, tomando posesión el 1 de junio de 1966, e iniciando lo que la historia dominicana llama los 12 años del doctor Balaguer, apoyado en las fuerzas presentes en el territorio nacional de los norteamericanos, que duraron 4 años consecutivos siendo la seguridad del gobierno, y después se camuflajearon en las actividades secretas de investigación, de inteligencia, etcétera. Pero esos 8 años fueron de mucha decisión de los norteamericanos en el país. Mira, hay una parte de tu relato que yo quisiera hacer un poquito de énfasis o hincapié, y es el relativo al pronunciamiento, al llamado a salir a las calles, que le fue encomendado que lo realizara el doctor José Francisco Peña Gómez desde La Voz Dominicana. Y es en el sentido de que existe la opinión en escritores, historiadores, opinantes de ese episodio de la vida dominicana, que indican que ese hecho fue... Se está escuchando la repetición Sí, de la sí. información. Sí, Indican que ese hecho realizado por Peña Gómez es que marca definitivamente el despegue de Peña Gómez, como figura política de trascendencia y de primer orden en la vida política nacional. Habrá quienes opinan que no, que él traía una trayectoria ya encaminada a ser una gran figura, pero verdaderamente llama la atención la responsabilidad que le fue confiada para que tuviera esa actitud, y ese hecho verdaderamente pienso que sí, que lo catapultó, porque a partir de ahí es que el pueblo responde, y ya lo que sucedió a partir de ese momento es harto conocido. Así que quienes están de acuerdo con esa aseveración, pues el punto de partida de la carrera meteórica y fulgurante del doctor Peña Gómez podría encontrarse en ese llamado a que el pueblo se lanzara a las calles. bueno, eso eh, tiene mucho asidero, aunque él ya había sido una figura. Él fue tomado porque ya él era la figura más preponderante del PRD. El PRD era el partido más fuerte en ese tiempo. O sea, que como tú dices, ese hecho lo catapultó, lo elevó, pero él era una figura política de primer orden. Recuérdate que él era el director de comunicación y fue el hombre que organizó el primer meeting que se hizo aquí antes de la llegada de Bosch, después de la caída de Trujillo. Y era un político de mucho fuste. Repito, los militares lo buscaron, lo aceptaron y lo buscaban porque él era la cara del PRD en ese tiempo. Los principales dirigentes estaban en el exilio, otros, Bosch estaba en el exilio, Molina Oreña y otros, pero él era la figura principal del PRD en ese tiempo. Ahí, aunque la guerra, los actos son los que te dicen a ti si tú vas o no vas para una dirección. Es verdad lo que tú dices, pero el hecho de que lo escogieran a él también ya era por la importancia que él tenía en la política nacional. Pero eso Bien. también, te voy a decir una cosa, el haber hecho el llamado, que fue bueno, patriótico y que está en la historia y cosas, también eso le acarreó en él sentimientos de culpa en alguna medida, porque ahí murió gente, mucha gente, 3.000, 4.000, no se sabe,
Pero eso le quedó a él en la cabeza para decir que para un fin político él no provocaría nunca una muerte después de ahí. Quizás por eso Peña Gómez nunca se le vio asir un arma, salir a pelear a las calles. Nunca, nunca usó un arma, nunca. Y yo te digo que me dijo a mí y a una comisión, en el 94 él pudo haber sido presidente llamando al pueblo, pero él dijo, van a morir 100.000 personas, 10.000, y yo no puedo provocar un muerto, uno solo, por la presidencia de la República. Y eso él lo dijo con una firmeza y, y, nos hizo la historia de la nostalgia que tenía de ese llamado del 24 de abril. Es decir, que eso para él se le marcó dentro de su accionar político. Siempre buscaba la negociación, siempre buscaba la conciliación, siempre buscaba la paz, siempre para no llegar a la guerra. Siempre. Y así fue. Y paradojas de la vida, durante lustros, Peña Gómez fue acusado básicamente por el sector de gobierno, del sector reformista, que era el rival ideológico y de posición de Peña Gómez y el PRD. Se le acusó de ser una persona levantisca, una persona que podía llevar a sus partidarios a quebrar el orden público. No, pero esa era la campaña sucia con la que, o no sucia, era una campaña que tenían para que él no llegara, era un argumento que tenían. Y como él era una persona con tanta energía, pues lo asociaban, pero todo el mundo sabe que él no era eso. Al contrario, los guerristas, los que mataban eran los que lo acusaban a él. Los que secuestraban y desaparecían. Los parsimoniosos. Los que, no, porque no eran parsimoniosos, eran asesinos. Eran asesinos. ¿Cuánta gente no murió en la supuesta paz de los 12 años? Miles de jóvenes, miles, más que en la guerra de abril. Pero ellos lo hacían con su segunda intención. Ellos eran los guerreristas, ellos eran los asesinos, ellos eran los que torturaban, ellos eran los que metían presos. Las cárceles estaban llenas de presos políticos por ellos. Es decir, que era así, era así. Bien, vamos a pausa, así aprovecho ya como usted, técnico. Déjame resaltar otra fecha, que en el 1971, el primer puente del río Sama, que cruzaba el río Sama al otro lado, se hizo un día como hoy. ¿Cuál puente es ese? Fue un puente de hierro y madera que estaba donde estaba, por donde está el Duarte hoy. Un puente que cruzaba al río a aquel lado, en esa parte. Vamos a una pausa entonces. Continuamos con el desarrollo del programa. Ayer el Partido de la Liberación Dominicana dio unas declaraciones indicando que la disminución de las pruebas PCR producto de la restricción a un año de una prueba por persona en el país va posiblemente a incidir en el aumento de los contagios del COVID. Estoy de acuerdo y es bien sensata esa posición del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿cómo es que la de un año? Lo que hablábamos ayer aquí en el programa, que es se ha una limitado a una prueba por año por persona. Desde el viernes pasado, las pruebas de PCR. Yo pienso que las otras las va a cubrir el Estado. Al contrario, si la prueba PCR que te vas a realizar llegas para utilizar el seguro que tú tienes, que esa prueba sí la va a pagar el Estado, la primera y la única, tienes que hacer una prueba de antígenos para poder autorizártela. Yo lo decía aquí ayer, tú lo recuerdas.
Entonces esa prueba de antígenos que tú vas a hacerte para tratar de que te autoricen la prueba PCR que necesitas, tienes que pagarla de tu bolsillo. Entonces, verdaderamente, eso es otro ingrediente que se suma a esa decisión. Y ciertamente una persona que no pueda, por razones económicas, hacerse en el momento indicado, porque es cuestión de tiempo, no es que, yo lo voy a dejar para el mes que viene, no. Tú la necesitas hoy, o quizá la necesitabas ayer. Entonces, tú que estás inseguro de si estás contagiado, bueno, pues tu entorno te trata con la duda de si estás contagiado y por ende el índice de restricción, el nivel de restricción en torno a ti se reduce porque hay la esperanza de que puede ser una gripe, porque no todo es COVID, y es verdad, no todo es COVID, pero muchas veces es COVID. Reitero, ojalá que el gobierno pues pueda y las ARS puedan resolver esta situación y dar marcha atrás. No es el momento, ya sea, si es por dinero, se ha gastado todo el dinero del mundo y se entiende que el que falta por gastar en pruebas es menos. Pero si cuando usted va llegando a la meta, arriba, usted resbala, no llegó arriba, casi llegó. Entonces miren lo que está pasando en la India. Ojalá esa medida se repiense, tal como también lo planteó el Colegio Médico y tal como lo planteamos muchos ciudadanos, porque es cuestión de lógica. Conocemos las restricciones que tiene el gobierno, claro que sí, pero es un asunto de vida o muerte y así es que lo ha tratado el gobierno. Entonces, que continúe tratándolo de esa manera para que salgamos lo mejor parados. Bueno, que Dios te oiga, que te oigan la ARS y que te oiga el sector de la seguridad social. Ahí está Jesús Félix Iglesias, que es ahora el superintendente de riesgos laborales. Laborales. Y está el doctor Santiago Jacín, que es de SENASA, está Riolama, todo el sector de salud, todo el gabinete de salud. Y la vicepresidenta también a la salud en este país, entonces ya está escuchando, y yo supongo, si no hay que ponerle sus Twitter y hay que anexárselo a ella también, para que lo lea. Esto es lo más inesperado que ha podido suceder con la situación del COVID, lo más inesperado, y verdaderamente sorprende porque no es el proceder de las autoridades. Pienso que la explicación es económica, pienso que es por ahí el asunto. Veremos a ver, quizás hoy se refieren a eso porque públicamente no he visto ninguna reacción al respecto. Bueno, vamos a hacerlo así. Oye, ¿cuántos palos está dando Vladimir? Tan duros los muchachos, los jovencitos. Sí. Sí. Se fue para la calle 3 veces ayer, 3 jonrones, 7 carreras impulsadas, ofrézcome. Sí, se convirtió junto con su papá en haberle dado 2 jonrones al mismo lanzador. Ocurrió anoche también. El mismo lanzador. El papá le dio 2 a ese lanzador al que él le dio 2. Oh, ya. El papá había hecho eso frente a esos mismos lanzadores. Tú sabes que hay un récord que pienso que ese es imposible ya por la misma mecánica de que tiene el béisbol. Es difícil. ¿Perdón? Es dificilísimo, pero nada es imposible. No, pero mira, atiende, por eso hago la aclaración de que por la misma mecánica que tiene el béisbol hoy día de la utilización de los pitchers. Tatis padre, José, ¿cómo es el nombre? José Tatis. Fernando Tatis padre, en una sola entrada al mismo lanzador le dio un jonrón, pero con las bases llenas. 2 jonrones. Sí, o sea, le dio en 2 ocasiones, sí, abriendo el inning y ya al final del inning, 2 jonrones con las bases llenas. Pienso que por la mecánica de que el pitcher se utiliza hasta determinados lanzamientos y ya hay muchos relevistas, pero ese récord que tiene Tatis padre es
prácticamente imposible de que se pueda repetir la oportunidad a una persona de que se le presente el mismo lanzador con la base llena 2 veces en un inning, y él la sacó las 2 veces. Eso puede ocurrir, tú sabes, con lanzadores de mucho respeto en sus respectivos equipos, que También. se ocurra en las primeras entradas y que tenga una ventaja de, qué sé yo, de 5, un lanzador que tiene una ventaja de 5-3, favorable a él, tiene las bases llenas, es de mucho calibre, lo dejan, porque son 2 carreras, una carrera de ventaja que tiene el contrario. Le dice, dame para que piche ese, porque a él lo tiene para que piche hasta 6, 7 innings. Y en el tercero, en el cuarto, le dieron esos 2. Eso no crea que es dificilísimo, pero no es imposible, porque la mecánica del béisbol se trata así. Un lanzador, por ejemplo, como era Pedro Martínez, como es ese Sizer, como es que el de los Dodgers, el zurdo, no te lo sacan en ese primer inning, en el segundo ni en el cuarto, aunque te le anoten 4 o 5 carreras. Porque además son equipos que se recuperan así. Tú ves, Yeah. un lanzador estrella de los Yankees no te lo sacan en el tercer inning si no es porque él se sienta mal. De cualquier equipo, pero eso puede pasar frente a ese tipo de lanzador, que es un lanzador de mucho respeto, que es el abridor quizás principal del equipo. Entonces te lo dejan y ahí vienen esas cosas que ocurrió, como ocurrió con ese, que era el más importante o uno de los más importantes, de los 2 más importantes del equipo de los esquivadores, que era Hideo Nomo, O el japonés. un oriental, no, era creo que Corea, taiwanés era, Taiwán. Hideo Nomo, de mucho respeto en el béisbol. seguro, Eh, ahí. hay una actividad que se realizó saliéndonos del segmento de deportes, que en el día de ayer participó el presidente de la República. Es la inauguración de un proyecto habitacional en Atonuevo, bajo un programa que se llama Mi Vivienda. Se invertirán miles y miles de millones de pesos, y en el primer año está anunciado de que 7.500, 7.800 viviendas se van a construir. Son viviendas de distintos costos, pero con la condición de que las personas no tengan ningún tipo de inmueble a su nombre. O sea, es para personas que verdaderamente no tienen ni han tenido casa propia. Esto es en combinación con el INVI y Banreservas. El presidente de la República asistió a este evento, estaba muy entusiasmado, muy emocionado, y ahí hubo 4 familias que ya desde ya se inscribieron y recibieron su acreditación de que están autorizadas a participar en ese programa de viviendas. Ahí se pagarán 7.000, 8.000, 9.000 pesos mensuales. Hay una que me parece que es de menor costo, pero es asequible porque cualquier persona, ya que tenga trabajo, que trabajen el esposo y la esposa, bien pueden pagar y pagan una renta mensual en esos niveles, menos de 10.000 pesos actualmente. Cualquier casita en un lugar de aquí, de la capital o del Gran Santo Domingo, te cuesta eso, te cuesta eso. Entonces, ¿qué diferencia tan grande es cuando tú lo pagas a una institución bancaria y a un organismo del Estado que te está subsidiando parte del costo de esa vivienda, porque ya es tuya? Así que enhorabuena, es bastante ambicioso este programa, y construir 7.500 viviendas en un año, si están los recursos, se hacen, porque aquí hay bastantes empresas constructoras y vemos que hasta ahora el gobierno ha sido muy organizado en sus compromisos, y esperemos que cumpla. Eso es lo que se entiende. Así que bienvenido a este programa Mi Vivienda, y el plan es amplísimo, pero el primer año casi 8.000 viviendas, y empezaron ahora aquí en Atonuevo.
Mira, hoy precisamente el presidente está Bávaro, Punta Cana, va para allá, a inaugurar un proyecto de viviendas turísticas en, en la autopista o sea, en el bulevar turístico Bávaro, Punta Cana. Tú ves todos esos terrenos que hay cuando tú vas para Bávaro, que están ahí con muchos árboles. Pues mira, ahí se van a construir más de 20 edificios de viviendas turísticas para profesionales, para extranjeros, que eso también va a ser parte para la reducción de vivienda que tenemos. Y eso es importantísimo porque es dinamización del sector construcción. Sí, ahí se perdió las últimas palabras que dijiste, Licho. No, clase media, media alta, dije. Ya. Y es dinamización del sector construcción, porque la inversión, cuando se reanima, se reactiva, en este momento del cual estamos cruzando la peor parte, pues significa empleo, significa que la ferretería vende, que la señora que vende comida a los trabajadores de la construcción ahí puede resolver. Y qué bueno, eso es dinamización de la economía. Así es, así es. ¿Qué tú vas a Tenemos, hacer a las 11 hoy, Licho? Porque hay un anuncio para esa hora que muchas personas cogerán para allá, para ¿qué hay? el Palacio de Justicia, a ver el... Ah, mira, terminó el programa, no voy a poder desarrollar el tema. Ah, el juicio de la medida de No, coerción. Pues, se acabó el tema, digo el tiempo. está bien. Lo No, dejamos para mañana. no hay manera de tratar ese tema hoy. Nos vemos mañana entonces y lo Y tratamos ya mañana mañana con hablamos de eso entonces. los resultados, Exacto. oralísticamente hablando. Nos vemos, señores. Uh -huh.